Madre, güey, pues Oye, sí, oye, chinga. ni modo de estar ahí nada más, no, 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 no. Ya estamos, Polo, ya estamos al Ya aire, estamos. ya Ok, estamos. perfecto. Listo, 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 listo. Muy bien. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Como siempre, es un placer estar con ustedes, eh, que esta noche nos acompañen a un servidor, Abel Fernández, y a mi amigo Leopoldo Lizama. Leopoldo, Buenas buenas noches. noches. ¿Qué tal a todos? Buenas Eh, noches. Buenas noches, pues con un tema bastante interesante, bastante complejo, diría yo. Eh, es ni más ni menos que hablar de ¿cómo podríamos llamarle, Leopoldo? Este grupo raro que emerge primero en Así es. unas marchas, pues con un distintivo clasista, evidentemente, porque andaban en sus carros, Así es. tocando los claxons y tenían una petición que, bueno, te confieso, para mí era totalmente disparatada, la de exigirle a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, su renuncia, Así es. pasándose por el arco del triunfo, y le pido una disculpa a nuestro auditorio, eh, los más de 30 millones de votos que tuvo el presidente. Y por un lado, pero por otro, este distintivo clasista, este, pues, esta exhibición de esta ostentación de la riqueza, porque eran carros últimos modelos, y además las consignas que traían. Yo no quiero ser empleado de mi sirvienta, por Sí, ejemplo, ¿no? sí. Entonces, me parece a mí que es de, pues, análisis obligado ver a qué nos estamos enfrentando hoy los mexicanos. Vamos a poner en contexto al público de qué es lo que de qué estamos hablando. El Frente Nacional Anti-AMLO no es, hay que hacer la acotación, no es el tumor, todos unidos contra Morena de Cuadri, pero es una especie semejante. Nace en el contexto de un grupo empresarial, es una decisión de este grupo que es dueño de las cadenas de Soriana y en el cual parte del cuerpo de administración es Gilberto Lozano, que también tiene acciones en los Oxxos, ¿no? De Así esta es. gran compañía FEMSA, ¿no? Así es. Que distribuye Coca-Cola, etcétera. Y los Oxxos que se han distribuido como hongos. Entonces, este grupo, eh, de este grupo sale un personaje colorido, digámoslo así, Gilberto Lozano, un hombre que empezó a hacer mensajes de video por sus redes sociales, mensajes que por cierto hay que decir muy agresivos, sin un discurso totalmente subidos de tono, Así es. agresivos, rijosos, eh, de pendencieros Tendenciero, sí. y en un modo nada amable, exigiendo la renuncia del presidente, incluso buscando un golpe de Estado, porque en el contexto de declaraciones de algunos generales retirados,
Gilberto Lozano, acompañado de algunas gentes, fue a apersonarse a un cuartel militar y llevar un documento en donde estaba planteando que se unieran los militares a derrocar al presidente. Entonces, pues el tipo trae este discurso que a mi juicio debe de ser tratado con mucho cuidado, porque si bien es cierto al principio eran los claxoneros, grupos que no pasaban de 30 carros, quizás, Sí, sí, caravanas sí. de 30 carros, dándoles, a lo mejor eran menos, pero unos 15 carros o ponle 30 en diferentes partes de la República, pues no es mucho, pero hoy ya están en la Ciudad de México. Claro que habría que notar que en los últimos días se ha cubierto como nunca una protesta se había cubierto, hay que decirlo, los Así es medios están también. encima de casas de campaña vacías, dice la gente. Un poco Gilberto Lozano quiso emular a Andrés Manuel López Obrador en el 2006, que le habían robado la elección, porque así fue, y era una lucha social, que más de 1 millón estuvimos ahí en Reforma, acompañando a López Obrador, y este tipo, pues es una caricatura. Sin embargo, hay ya gente que dice, no hay que subestimar este grupo. Entonces, Leopoldo, ¿ante qué estamos? Bueno, antes que nada, buenas noches a ti y a todo el auditorio, Abel. Sí, me Gracias. escuchas ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Pues mira, el Frena, el Frena antes que otra cosa es un grupo empresarial, es un grupo Claro, empresarial con, pues con sus también intereses políticos. El Frena está compuesto mayormente de empresarios de Nuevo León. Juan Bosco Abascal, por ejemplo, ¿no? Un empresario importantísimo allá. Eh, así es. Martínez Bringas, que es uno de los principales accionistas de Soriana, por ejemplo, ¿no? Sí, Estos compañeros que no quieren pagar impuestos, ¿no? ah, claro, Eh, claro, Se ha pronunciado, por ejemplo, Pedro Ferriz Jr., ¿no? así es, Uno de los periodistas más irascibles e iracundos en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. así es, Tenemos también, por ejemplo, a Rafael Oré de Mola, otro claro, periodista en desgracia, ¿no? El papá claro. del tan connotado y tan respetable Carlos Loret de Mola Jr., ¿no? Así es, Lord Que en una de Montajes, estas, el Lord Montajes, que en una de estas va a ser llamado a declarar por el caso Cassés, Abel. Entonces, así es, digo, para contextualizarnos quiénes son sí, Frena y quiénes están apoyando Frena. Y me resulta muy curioso que el pasado día 20 de septiembre, ¿te acuerdas cuando, como tú dices, cuando pasan de las caravanas al plantón, cuando no los dejaban pasar al Zócalo? Me pareció muy curioso que se concatenaron los comentarios de dos expresidentes, Vicente Fox, ah, Felipe Calderón y de Marco Cortés, el presidente del PAN. Los tres argumentando que se respetara el derecho a la manifestación, que no se reprimiera, ¿no? Que se respetara la voluntad de los ciudadanos a la libre manifestación, que no los acosaran. ¿Te acuerdas a qué te suena eso de que no los acosaran? ¿Te sí, acuerdas, a no? Calderón, lo que dijo apenas, no, no me Que los están hostiguen, acosando, que los están sí, sí, hostigando, ¿no? claro, Y a los abajo firmantes, ¿te acuerdas, no? así es, Es decir, eh, Frena es un movimiento empresarial y político ligado con los grupos empresariales muy fuertes en Monterrey, ligados también con grupos multinacionales, ahorita te voy a explicar por qué, ligados también con el Partido Acción Nacional, con los expresidentes, y son un grupo de poder, de potentados, que intenta hacerse pasar por un grupo ciudadano, así es, intenta hacerse pasar como un grupo civil, como un grupo pues que proviene de la ciudadanía en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ha sido muy claro, curioso si tú te has fijado
en estos días que han estado por ahí, no sé, los youtubers o algunas personas que han ido a entrevistar a estos personajes, no tienen la remota idea de nada. Les No. preguntan, no, ¿por qué vienen? No, no, pues es que nos dijeron, pues es que no, pues nada más vamos a estar 5 horas, ¿no? O nos pagaron, yo vi uno que dijo, nos pagaron 5 horas nada más, ¿no? Y pues ya está, ya nos tenemos que ir. Es decir, es decir, pues no es un grupo ciudadano, intenta hacerse pasar como un grupo ciudadano, pero es un grupo de potentados que Claro. extiende un tentáculo hacia las calles con este grupo Frena. Ahora bien, Abel, tienes Gilberto Lozano. A mí este tipo me causa mucha intriga, uno lo ve como un loquito, ¿no? De López, te voy a matar, López, ¿no? Uno lo ve de Sí, verdaderamente un tipo de atar, ¿no? Le dicen sí, sí, sí. el presidente de los esquizofrenia, ¿no? Pero fíjate cómo Gilberto Lozano no es cualquier personaje. Él, como tú dijiste hace rato en la introducción, pues es un personaje que fíjate, fue director de recursos humanos de Claro. FEMSA. De ser Exacto. imagínate, la pura, poderosísimo. Fue presidente del Monterrey, de los Rayados. Fue accionista del grupo cervecero Cuauhtémoc. Imagínate. Fue también, y esto me causa a mí mucha intriga, fue también ejecutivo de una multinacional que se llama Alfa, que es una empresa poderosísima, que ya no es solo mexicana, ya es que tiene, por ejemplo, el gigante Axtel de comunicaciones. Tiene, por ejemplo, también inversiones en hidrocarburos. Tiene, por ejemplo, también inversiones en el sector automotriz. Y tú ves cómo ahorita están las cosas con los hidrocarburos, Así con lo que es. se ha planteado de López Obrador de replantearse lo de la reforma energética y todo el rollo que tienen con Trump, con los automóviles. Es decir, a mí no se me hace tan gratuito que sea él, porque él es una pieza clave que está representando muchos intereses muy poderosos. Y también, para no olvidarlo, él fue oficial mayor de Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación. Lo fue por unos meses, cuando Vicente Fox. Es decir, Así es. Gilberto Lozano está muy lejos de ser un ciudadano cualquiera, como intenta hacer parecer a la Hacerse pasar. ciudadanía. Sí, claro. No es un ciudadano cualquiera, es un representante de los grupos más poderosos empresariales de México y también transnacionales. Y es el brazo que está tomando, que ahora adquiere la lucha en calles, pues de los expresidentes y ligados también al Partido Acción Nacional, ¿no? Pero digo, para no olvidarnos quiénes frena, de dónde vienen, qué representan y cuál es su naturaleza, ¿no? Y no irnos con la finta, pues, de que son gente que solo salió y que odia a AMLO. No, 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 es más complejo. Hay muchos intereses, hay mucho dinero detrás de esto, ¿no? Claro. Pues le damos la bienvenida a Luis Tetzicatl. Luis, buenas noches. Este, para ti, ¿qué Buenas noches. representa Frena, Luis? Mira, estaba escuchando con mucha atención a Leopoldo, a quien también le digo buenas noches. Y la verdad, permítame un segundo, la verdad me llamaba mucho la Luis, atención. no se te escucha muy bien. Un segundo. ¿Ahí me escuchan? No. Ahí, perfecto, perfecto. Disculpen, es que me estaba acomodando. Decía que me encontraba escuchando lo que mencionaba Leopoldo, a quien también les digo muy buenas noches, y me llamaba la atención el hecho de que se haya buscar un poco en relación de estos Luis, personajes que ahora están poniendo la camisa de oposición, ¿no? Luis, Y no se te efectivamente escucha. también de la misma forma que él lo hizo. ¿Sí me escuchan, verdad? Luis, el cable tiene un corto. Bueno, Ya, ahí está perfecto. discúlpenme, No, aquí ya, batallando con las cuestiones técnicas, y luego que la tecnología no es lo mío, está bien. pero bueno, decía que me encontraba escuchando lo que comentaba Leopoldo, y me Sí, llamaba mucho la atención que se haya dado a la tarea, ¿no? De ocultar quiénes son estas personas, pero efectivamente, o sea, Frena
se ve a sí mismo, porque eso es lo que expresan, por ejemplo, en sus redes sociales, como un movimiento pacífico, que quiere quitar al presidente Andrés Manuel del poder ejecutivo, pues. Dicen ellos que a través de medios jurídicos, de procedimientos legales, pues, de la presión social, de expresiones en los medios de comunicación, pero la verdad es que todo eso que por su propia descripción señalan, describe, y perdón por lo reiterado, lo que en realidad son. Debemos leer entre líneas eso que ellos manifiestan, porque en realidad habla de lo que ese movimiento es, lamentablemente. Pensemos que de entrada está compuesto por 67 personas, según su propio dicho, ¿eh? O sea, no es un número que estemos diciendo nosotros. Según ellos, no hay partidos políticos detrás, no hay extranjeros, lo cual seguramente expresan para evitar decir filias en el extranjero, que eso ya es otra cosa, ¿no? Entre esas personas, entre los 67 efectivamente está, pues, quien se asume que es la cabeza, ¿no? Gilberto Lozano. Y ya Leopoldo mencionaba datos muy concretos del personaje, pero piensen nada más en esto, y aquí se describe el perfil del personaje, ¿no? Egresado y ha sido docente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. No tengo nada en contra del TEC de Monterrey. Nada más que es bien sabido eh, por qué se da la fundación del TEC de Monterrey, ¿no? ¿Dónde está la primer carrera de administración de empresas, con otro nombre, por supuesto, que hay en México para forjar a los futuros cuadros empresariales? Es ahí, en el TEC de Monterrey. Además, obviamente, figura de FEMSA, de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, de la Coparmex, ¿no? Y quería tomar ahí la conversación precisamente para agregar estos datos en lo que ya decía Leopoldo. También Pedro Ferriz de Cono, egresado de la Universidad Iberoamericana. No es nada en contra de esas máximas casas de estudios que nosotros sabemos tienen en el rating de egresados un buen lugar, no es nada en contra de ellas, pero describe el egresado y la acción que ahora está realizando, el perfil de una persona, y nos puede permitir dibujar el panorama que está percibiendo, ¿no? Periodista, conferencista, y hasta hace un par de años seguramente él se asumía como un prometedor empresario, ¿no? Mexicano. El caso de Carlos Loret de Mola, ¿no? Economista egresado del ITAM. El ITAM, ni más ni menos, no dicho por mi persona, sino, por ejemplo, ahí Alfredo Jalife lo ha mencionado, ¿no? Es como el bastión de Harvard, en esa fracción que es la Escuela de Chicago, ¿no? Entonces, ya con eso más o menos dejamos claros. Comentarista, obviamente, este tipo por mucho tiempo de Televisa, en medios radiofónicos como Radio Fórmula o Radio Centro. Y bueno, y otro de los que se ha destapado porque como si fueran artistas, ¿no? Dicen que uno a uno se va a ir descubriendo. Juan Bosco Abascal. ¿A qué le suena eso, no? A mí me suena como a una congregación religiosa, ¿no? Que no quiero juzgar, pero también es una condición que habla del perfil del personaje. ¿A quiénes me refiero? A los salesianos, ¿no? Él, que en el nombre trae la libertad de pensamiento, no encontró otra expresión con la cual manifestarlo, y los otros son hombres que con el puro apelativo apuntan a un camino poco notorio, más bien gris y sin rumbo, ¿eh? Sin rumbo cierto. Reitero, lamentablemente, porque un gobierno de izquierda como el que ahora tenemos, y no por lo que significa en sí mismo, ni por quienes integran a los movimientos de izquierda en México, que son muy representativos. Hay figuras, y ha habido figuras que lamentablemente ya se nos adelantaron en el camino, que son muy representativas, sino porque después de tantos años de tener gobiernos priistas y dos gestiones panistas, me parece que un gobierno de izquierda como el que ahora tenemos en esas condiciones debería tener un contrapeso real. Y estos muchachos, pues viven de las falacias y la simulación. Sabemos nosotros cuál es el tipo de argumento que expresan, ¿no? Muy bien, Luis. Yo creo que acabas de dar con un ingrediente muy importante. Recordemos que en la aparición que hacen cuando se deciden finalmente hacer un bloqueo emulando aquel bloqueo, aquel plantón de reforma, que era evidentemente por una causa justa.
se había dado un fraude mayúsculo y se había dado el fraude en razón de un factor muy importante que no tenemos que olvidar, por lo que ahorita quiero hacer mención para preguntarle a Leopoldo. Eh, en ese momento se plantearon varias cosas, se juntaron varios factores. Vicente Fox eh, había pactado con Felipe Calderón, que no era su delfín. Hay que recordar que no era, Felipe Calderón no era delfín de Vicente Fox, porque lo había relegado. Acuérdense que estaba en Banobras y luego lo puso en Energía, me parece. Y finalmente lo hace su candidato, pero Fox dijo: voy a valerme de todo para evitar que López Obrador llegue a ser candidato a la presidencia. Y le hicieron un juicio de desafuero por el camino este que era para abrir una senda a un hospital en Santa Fe, y eso generó una controversia que llevó a que el jefe de gobierno fuera objeto de un juicio político en la Cámara de Diputados. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador libra esa situación, pero también tiene que enfrentar el asedio de una propaganda brutal en donde Felipe Calderón, los panistas, se valieron de un asesor venezolano de la extrema derecha. Este personaje oscuro, sombrío, también fue asesor de Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, que por cierto ahorita está en prisión domiciliaria, hay que señalar. Y este hombre asesoró a los panistas, y también uno de los hermanos de Margarita Zavala, en un montaje propagandístico brutal que se resumía en la frase: López Obrador es un peligro para México. Y además comenzaron a tratar de disminuir la popularidad de López Obrador, llamándole de manera despectiva López. Tan es así que este cineasta, Luis Mandoki, hizo posteriormente unos videos sobre el señor López. ¿Quién es el señor López? Porque ya era una campaña fraguada en contubernio con los medios de comunicación para referirse a López Obrador, pero de manera despectiva, solamente como llamarle como un cualquiera, es decir, también afectando a la gente que se apellida López. Hasta allá va el clasismo de este grupo de derecha. Y lo digo por esta razón, porque ahora los intelectuales y varios comentócratas dicen que López Obrador ha sido quien se ha encargado de polarizar al país, de sembrar odio. Y, y yo creo que no es así. Yo creo que hay antecedentes de quienes realmente sembraron el odio. ¿O no lo ves así, Leopoldo? Sí, por supuesto. Y me parece muy pertinente que hayas mencionado el asunto del plantón de Reforma en Claro, apoyo a López Obrador cuando el fraude electoral, porque pues es un antecedente inevitable ahora que estamos viendo las casas de campañas vacías del Frena, ¿no? Primero retomar tu punto. En efecto, en aquel entonces se hizo una campaña durísima de división. Yo me acuerdo cuando en la noche en que finalmente Luis Carlos Ugalde, ¿te acuerdas del traidor Luis claro. Carlos Ugalde? Proclama pues el punto 56 de
ventaja para Felipe Calderón, empezaron a gritar, ¿y dónde están? ¿Y dónde están esos obradoristas que nos iban a ganar? Y se empezó con esto de que eran malos perdedores, de que López no sabía perder, de que era un antidemócrata, porque no estaba dejando que la democracia avanzara en México, que estaba interrumpiendo el avance democrático de México. Es decir, noche y día, todos los noticiarios, todos los periódicos coordinados, todos los jefes de información y todos sus reporteros coordinados en un linchamiento permanente al movimiento de López Obrador. Ahora bien, fue esta cuestión de que el movimiento Frena pasa de los autos a las calles, ¿no? Al plantón. Cuando ellos estaban haciendo sus caravanas, ya estaban mal vistos, Abel, porque manifestarte en auto en México, en nuestra tradición de protesta, es una falta de respeto inmensa. O sea, eso es desconocer totalmente nuestra historia de lucha, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Pues porque ellos no conocen la lucha, ellos siempre han estado con el que gana, ¿no? Con el poderoso, ellos siempre han estado con los potentados, cercanos a los presidentes, cercanos a la Coparmex, cercanos a los gobernadores, ¿no? Y nunca no tienen ni la remota idea de lo que es una lucha, ¿no? De lo que es salir a marchar por una causa. Entonces, me parece que de entrada, hacer las caravanas de automóviles fue inmensamente rechazado, fue completamente condenado por parte de los millones de personas que por décadas han salido a marchar por las más diversas causas, sindicatos, estudiantes, campesinos, obreros, organizaciones sociales, ¿no? Ver a gente desde su auto gritar fuera López verdaderamente era grotesco, Abel, de verdad hay que decirlo así. Y ahora que se pasan a las carpas, pues peor, porque entonces inevitablemente viene la reminiscencia del plantón de López Obrador, que fue multitudinario y fue un plantón que era del Zócalo al Auditorio Nacional, Abel. Eran miles de participantes, claro, en algunos momentos más que en otros, ¿no? Al principio más que al final, pero bueno, de entrada había gente. De entrada había gente, de entrada había una causa muy importante, como tú dijiste, tú bien mencionaste, un agravio, pisotear la voluntad popular de millones de personas, ¿no? Impedir un futuro más digno, un cambio de política social y económica para una nación. Es decir, los motivos del plantón de López Obrador eran muy fuertes, eran muy legítimos. Y la vida en ese plantón, pues bueno, yo me acuerdo, yo participé, yo tenía un grupo de rock and roll que se llamaba Los Moles, que tocábamos rock mexicano y pues nos la pasábamos haciendo giras, ¿no? ¿Te acuerdas que se dividió por estados y en la casa de la ciudad por delegaciones, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y entonces, pues, íbamos haciendo, los coordinaba Alejandra Frausto, la que ahora es secretaria de Cultura, y pues digamos que era un plantón vivo, vivo. Había pláticas de estudio, había pláticas de política, ¿te acuerdas? Ponían documentales. Sí, presentaciones de libro. Había presentaciones de libro, había exposiciones de pintura, había folclore, ¿no? Era un plantón vivo y contrasta drástica y dramáticamente con el plantón de los Frena, ¿no? Es decir, es verdaderamente lamentable ver ahí en las casas de campaña vacías, ver a una señora con un megáfono en la calle diciendo que se necesitan voluntarios para ocupar las casas. Es ofensivo, de verdad es ofensivo. Y ver a las gentes que dicen, no, pues es que nosotros nada más nos pagaron hasta las 12 de la noche, ya nos tenemos que ir. Ver a Gilberto Lozano quedándose en el Hilton, comiendo en el Sanborns, no, es decir, contrasta completamente con los miles que sí han luchado, y pues en ese sentido Frena pues no tiene ningún tipo de apoyo, ni popular, ni social, de ningún tipo, ¿no? Y como tú dices, el apoyo que vemos pues, son las televisoras, ¿no? Tomando a las cámaras vacías, ¿no? Dándole una cobertura amplísima a este movimiento hueco y a este movimiento falso, ¿no? Entonces es muy interesante cómo bueno hubiera sido, ¿no? Que llegara a Televisa, ¿te imaginas? Al 2006, al plantón del 2006, ver ahí a Carlos Marín, ¿no? No, imposible. Aquel plantón se defenestró hasta más no poder, ¿no? Y a este se le da realce, ¿no? Eso causa es muy significativo.
Claro, claro. Luis, lo que dice Leopoldo es verdad, o sea, estamos ante un contraste. Quienes tuvimos la oportunidad de vivir el plantón en 2006, sí nos damos cuenta de la gente, era una cosa multitudinaria, eh, y la participación, las causas que demandábamos en ese momento con respecto a eh, esta caricatura, esta parodia de un plantón de esa naturaleza. Hay quienes dicen que no es la extrema derecha, Luis, que la extrema derecha debería de denominarse así al usar las armas. Yo disiento de esa perspectiva. Yo sí creo que es la extrema derecha la que se está manifestando en estos momentos. ¿Tú qué piensas, Luis? Pues mira, antes de pensar en que si es la extrema derecha, la medio derecha, la centro derecha, ¿no? Me quedaba pensando lo que expresaba ahorita Leopoldo en cuanto a lo que fue en el 2006, ¿no? El plantón que organizó Andrés Manuel. Sí, Me tocó recorrerlo, porque en aquel entonces yo me encontraba laborando muy cerca de Reforma, este, ahorita verás por dónde. Estaba por Insurgentes a la altura del Monumento a la Revolución y ahí también había casas de campaña, ¿no? Sobre Reforma, por supuesto. Sin embargo, me llama la atención lo que él decía porque la percepción que tengo no es exactamente igual a la que él está expresando, pero obviamente él lo vio más de cerca, estuvo más tiempo, estuvo más directo, precisamente por la vocación que tiene de ser crítico, ¿no? No es que yo no sea crítico, no es que tú no seas crítico, ahorita estoy refiriéndome a él y la experiencia que tuvo. Yo en aquella ocasión, y quiero que se escuche muy bien esto, sí vi algunos huecos en las casas de campaña, pero por mucho, fíjense lo que estoy diciendo, pero por mucho esa referencia no es tan escandalosa como lo que está, como los huecos, voy a decirlo así también, que estamos ahora viendo en este supuesto plantón. Y es que todo viene, todo parte desde lo ideológico, ¿no? O sea, imagínense, representantes del movimiento Frena denuncian, y por eso es que se están manifestando, ¿no? A este gobierno por generar más pobreza, enfermos, deuda, corrupción e inseguridad. ¿Y saben qué es lo que llama la atención? Algo que decía Abel no hace mucho cuando platicábamos, es su silencio sobre el tema a lo largo de tantos sexenios neoliberales. O sea, vamos a pensar que realmente en este gobierno hay pobreza, enfermos, deuda, como lo es, ¿eh? Tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Pero ¿a poco esa pobreza se generó en 2 años? O sea, la deuda que se está hablando se generó en 2 años. Yo quiero que se piense también esta parte, ¿no? De entrada, es bien sabido que yo no soy López Obradorista, pero mucho menos, ¿no? Soy seguidor de movimientos tan absurdos como este de Frena, ¿no? O sea, sí llama la atención su silencio sobre el tema a lo largo de tantos sexenios neoliberales, durante los cuales estuvieron, perdón, sin moverse, sin expresarse para poder salir en la foto. Esta es la realidad. Con esto, reitero, no estoy defendiendo a Andrés Manuel, porque ni siquiera hay elementos para valorar su éxito ni su fracaso, ¿eh? Por eso decía que van 2 años, pero sí quiero poner en tela de juicio las apreciaciones de Frena, que son cortas ante una sociedad que eligió después de muchos años una opción diferente a las tradicionales. A todas luces, me refiero en este caso concreto a quienes encabezaron el Ejecutivo, al PRI y al PAN, a todas luces, inviables para nuestro país. Es bien sabido que en México la mayoría o una gran cantidad de personas, incluyendo estudiantes universitarios, no lee. Esa es la realidad de México, ¿no? Imagínense lo escandaloso que tiene que ser ante esa evidencia lo que pasó con Enrique Peña Nieto, lo que pasó con Calderón. Ya no me voy a ir más atrás, como para que la gente que no lee se haya basado en su mala experiencia, en su sinsabor, en la pobreza que le ha generado, en el saqueo que ha sufrido el país durante esos 2 sexenios. Ya no voy a hablar de los demás, porque son los que están más próximos, como para que haya ganado un movimiento de izquierda. A eso me refería cuando es un momento valiosísimo el que estamos viviendo, ¿no? Y que tendría que
de vivirse así. Quien no está en la izquierda, quien no comulga en la izquierda, no necesariamente es de derecha. Sin embargo, en este caso, en el movimiento Frena, cuando vamos a observar el perfil de las personas que están interviniendo, hay algo bien evidente, es bien evidente. Los que están formando parte de ese movimiento, los que dicen que no reciben financiamiento del extranjero, ni de extranjeros, ni de partidos políticos, ni que hay militantes de partidos políticos, pues nada más pueden tener un lugar entre los grupos que se organizan y tratan de ser escuchados. ¿Y cuál es ese lugar? El del capital. Habría que analizar si por ser personajes que andan en los medios, que manejan empresas, que se han involucrado en esta formación empresarial, ya mencionábamos muy bien ambos, los tres, hace un rato, en lo relativo a ese perfil, pues entonces valdría considerar que efectivamente son de derecha. Ahora, lo que yo considero por el tipo de personaje, nada más por el tipo de personaje, por este perfil que he estado mencionando reiteradamente, es que no es la extrema derecha, ¿no? Porque no estamos hablando de un jerarca religioso, de esa que conocemos como la empresa más grande en la historia del mundo, ¿no? Sin embargo, sí es un personaje ligado a una organización religiosa con mucho poder. Tienen mucho dinero y me refiero en este momento al señor Bosco, ¿no? Por ejemplo. Cuando hablamos de los otros, en qué empresas han intervenido, dónde se han desempeñado, pues sí estamos hablando de la derecha. No considero la extrema derecha, pero sí de la derecha. Y algo bien importante, en cuanto a lo que comentaba Abel, yo considero que quien te ha dicho que si fuera la extrema derecha estaría en el empleo de las armas, es porque en algunos movimientos sociales que se dieron en nuestro mismo país, por supuesto, no me refiero a la revolución, por ejemplo, aunque sí hubo participación del capital ahí también, en algunos otros movimientos armados que hubo en nuestro país, fueron patrocinados por la derecha. No es que ellos mismos tomen las armas y vayan. La verdad es que el que paga manda, ¿no? Y a eso me quiero referir con que siendo la derecha, siendo la extrema derecha, bien poder organizarse para hacer lo que te comentaron, pero no para mancharse las manos, ¿no? Sino para solicitar que otros se las manchasen. Este, gracias, Luis. Yo disiento de lo que acabas de decir en algunas cosas. Creo que es, sí hablamos de extrema derecha por el discurso eh, tan altisonante que tiene y la demanda que emplea. Eh, Provocar la renuncia, ellos exigen la renuncia del presidente. El presidente dijo, no me quieren derrocar. Bueno, es que decir le pedimos la denuncia es una manera eufemística de quitarlo. E incluso el tipo, Gilberto Lozano, fue a una zona militar, al cuartel de una zona militar, a exigir la renuncia del presidente. A mí me parece que demandas de esa naturaleza, que en flagrancia violentan el voto de más de 30 millones de mexicanos en el 2018, a mí me parece que es un grupo de extrema derecha. Incluso este grupo no tiene claro lo que quiere. Hablan de comunismo, hablan de disparates a quienes se entrevistan. Es lo que decía Leopoldo al principio. Queridos amigos, les quiero ser muy honesto. Estamos a 7 minutos con 47 segundos de que esta emisión concluya, porque este Zoom ahorita nos jugó una mala pasada de 40 minutos. Eh, Considerando que hay gente interesada y que el tema es muy importante, yo le pido al querido público que vamos a cancelar en cuanto nos saque para regresar en una nueva emisión. Espero que nos acompañen porque sí tenemos este problema. Espero que
que lo podamos arreglar en próximos eventos, pero de momento sí quiero pedirle al público si es para ellos, porque tenemos 8 personas viéndonos, pero bueno, a lo mejor vienen más. Entonces, nada más avisarles, ¿no? Por respeto también a mis invitados. Leopoldo, arráncate estos 6 minutos. ¿Qué piensas de lo que nos acaba de decir Luis? Sí, bueno, yo también creo que es la extrema derecha. Tienen tienen toda la pinta, el discurso pues desde clasista, ¿no? E incluso religioso, ¿no? Claro, Tienen ahí tienen toda la marca del yunque, por ejemplo, ¿no? así es, Eh, así por es. ejemplo, me tocó ver las primeras manifestaciones, bueno, caravanas que hubo en, por ejemplo, San Luis Potosí, y venían con los cantos de la Virgen de Guadalupe. Unas cosas bien, pues sí, de la extrema derecha incluso religiosa. Eh, Fíjate algo muy interesante. Eh, Sí, Al principio Frena, en los primeros momentos en que sale el Frena, hablaban de 67 líderes, de los cuales han dado la cara no más de 10, Abel. Y esto es muy así es, interesante y esto también creo que debe de pensarlo la gente, ¿no? Por ejemplo, a claro. mí no me cabe la menor duda que está detrás también la Iglesia Católica o algún sector de la Iglesia. Eh, a mí se me hace evidente, por ejemplo, pero eso no se ha revelado. Se me hace evidente también que están los medios masivos. Muchos directores de medios masivos están ahí. Muchos de los firmantes también están ahí, ¿no? Gente Claro, cercana, por ejemplo, en Letras Libres se ha pronunciado, ¿no? No los dejan pasar al Zócalo, están reprimiendo, ¿no? A los ciudadanos de Frena, ¿no? Es así decir, es. el Frena Abel no ha dado todo su rostro, no ha mostrado todas sus caras y también no ha mostrado todavía ¿cómo te diré? A mí yo siento que están esperando órdenes, ¿no? Para ir escalando aún más en la, mm, en el boicot, ¿no? Yo no lo llamaré de otra manera. Yo no lo relaciono yo con una lucha social, no lo relaciono yo con una lucha ciudadana, yo lo relaciono con un movimiento golpista de distracción también, porque mientras todos los medios se vuelcan a cubrir al Frena, pues nadie habla de la orden de aprehensión a Luis Cárdenas Palomino, a Tomás Herón de Claro, Lucio, claro, el juicio que está viviendo García Luna en Estados Unidos. Nadie habla de eso. Y por claro. otro lado, pues yo no descartaría, pues, por ejemplo, un autoatentado, culpar a Andrés Ajá, Manuel sí, López Obrador y poner en marcha un juicio, ¿no? Poner en marcha alguna acción legal. Un así es. profesor hace poco me habló de eso, ¿no? Me habló, no descartes tuvo un autoatentado, alguna medida desesperada al ver, pues, el estrepitoso fracaso que está teniendo este movimiento, pues no lo dudes de que algo así vaya a pasar. Digo, no queremos aquí un león toral, ¿no? Porque yo veo aquí yo veo las acciones del Frena, Abel, y de pronto digo, híjole, es que me pareciera que estoy leyendo yo una novela de Mauricio Magdaleno, ¿no? Exacto. De Rafael F. Muñoz con los cristeros, y de verdad, me recordaba yo una novela, asesinato de un santo asesinó, fíjate, León Toral, al asesinato Sí, de un santo que asesinó, un santo que por mandato divino mató a Obregón, ¿no? Fíjate. O sea, y a mí me claro, preocupa algo claro. así porque no te olvides que en algunas entrevistas Fidel Castro decía, bueno, yo tuve la suerte de que todos los atentados que sufrí fueron de mercenarios. Dijo, que si ha sido de un fanático no la cuento, dice, ¿no? Claro, Y ahí te la dejo yo, ¿no? Digo, perfecto. Este, ¿Te parece bien, les parece bien que hagamos el enlace para la nueva charla? Porque me dicen mis amigos que nos están viendo, Mario Olmos, está muy buena la plática, Lourdes está viendo el video, dice Isabel, yo creo que lo que persiguen con ese plantón es provocar un enfrentamiento para algo más grande o grave. Lo que decía Euclides está viendo el video, José Antonio está viendo el video, Guadalupe Huerta, Rogelio Cuautla Hernández está viendo el video. Entonces, efectivamente, dice Mario Olmos, bueno, nos está viendo. Les mandamos un saludo
dicen está muy bueno, entonces les parece bien si damos un reinicio para también ya está llegando más gente. Vamos a dar un reinicio, amigos, y dice sí, regresamos. Entonces vamos a dar un reinicio. Déjeme ver si se puede todo. A ver, déjenme ver si podemos reiniciar. Abandonar e iniciar. Dice abandonar e iniciar. Entonces, Entiendo que probablemente ahorita ingrese y estemos aquí de nuevo, aunque se sigue transmitiendo. O sea que Hay algo, nos salimos o no nos salimos. vamos a darle un minuto, ¿no? A ver si